Y bien, estimados amigos, ya estamos con nuestro siguiente invitado tras bambalinas acá y lo vamos a hacer pasar de inmediato. A ver, tenemos problemita de conexión, parece. Arturo, ¿está en condiciones? Ahí sí. Ahí estamos. Arturo Esquella, abogado y presidente del Partido Republicano de Chile, a cargo de un complejo proceso que se ha venido dando ya en los últimos años, que tiene nuestra sociedad nacional muy complicada con algunas decisiones y como partido también en unas posturas, yo no diría compleja, porque la postura es clara, pero bien comprometida con los destinos de Chile, y que gracias a Dios la ciudadanía ha respondido también a esa esperanza. Bienvenido, Arturo Esquella, al programa, al Foro 2023. Muchas gracias, Freddy, muchas gracias por la invitación, un gusto estar acompañándolos en esta gran maratón con muy buenas ideas, muy buenos expositores, todos presentándonos, digamos, a quien quiera estar disponible para oír nuestras reflexiones, nuestros análisis políticos y todo lo demás. Así es, pues el llamado al pensamiento crítico, a la cordura y al respeto por nuestras tradiciones, nuestra patria, Dios, la familia. El tema de mi querido presidente, consideraciones para una derecha sólida en el futuro, en el contexto que estamos viviendo hoy con la política nacional, Arturo. Micrófono, cámara, todo tú. Muchas gracias, Freddy. Evidentemente que el enunciado que tú haces lo tenemos que circunscribir, digamos, en el contexto que estamos viviendo hoy día políticamente hablando. Y por cierto que desde la vereda que me corresponde a mí, particularmente cuál es el rol que ha tenido el Partido Republicano en los tiempos recientes y proyectándolo, digamos, en el futuro. Y en eso, obviamente que para los entendidos no hay nada más importante que lo que se está viviendo en el concierto constitucional. Creo que es importante dedicarle un capítulo a la reflexión de qué es lo que está pasando hoy día, de qué es lo que empieza a ocurrir en términos prácticos la próxima semana y, en definitiva, el gran desafío que vamos a tener como chilenos de cara, digamos, a un borrador que está hoy día en elaboración el 17 de noviembre, ese día, el 17 de diciembre, ese día vamos a tener una decisión que tomar. Yo quiero llevarlos un poco atrás, si me lo permite el tiempo. ¿Por qué? Porque de repente hay gente, y seguramente parte de quienes nos están escuchando, se preguntan por dentro cómo es esto que el partido que de alguna manera para todos los chilenos era lo suficientemente claro, o el más notoriamente, digamos, contrario a los procesos constitucionales que han existido el último tiempo. No estoy hablando únicamente de los que celebramos con la convención pasada y con la actual, sino que hay que remontarse más atrás todavía, refiriéndonos al proceso constitucional, constituyente que le propuso al país la presidenta Bachelet en su minuto. Antes de eso, digamos, todos los movimientos de asamblea constituyente, ¿no? Marca tu voto, todo eso, siempre nosotros hemos sido muy contrarios. Y esto tiene una explicación. Y al ser notoriamente o visiblemente muy contrario, se genera esta paradoja, cosas de la vida, de que precisamente el partido más opositor a estos cambios que se hacen por la vía de una institución en paralelo, terminan, como le gusta decir hoy día al oficialismo, encabezándolo, porque remarcan la lógica que esto pareciera que depende exclusivamente de nosotros, como si fuéramos los únicos, digamos, en ese Consejo Constitucional. Bueno, la verdad es que por de pronto nosotros como partido político somos muy apegados irrestrictamente, digamos, al respeto que merecen las instituciones, al orden, digamos, al respeto a las leyes, a lo que mandata la Constitución política, y en ese tenor los cambios constitucionales siempre los hemos entendido como los entendían todos los chilenos, al menos si es que nos basamos en el tiempo que ha estado vigente la Constitución actual, del 90 en adelante. Me da la impresión de que todos sabíamos que, y por de pronto, desde el momento que una sociedad va evolucionando, es natural entender que su ordenamiento jurídico, y la Constitución incluida, puede ir también modificando, puede ir evolucionando tal como ha ocurrido.
la Constitución que hoy día tenemos en vigencia es por lejos la que más reformas constitucionales se le han practicado. Antes de que empezara, digamos, esta fiebre de reformas constitucionales para saltarse la ley, recordemos que durante la última legislatura se usó ese camino muy alejado, digamos, de lo que es la institucionalidad, pero antes de eso había cerca de 37, 39 reformas constitucionales que en su conjunto englobaban prácticamente reformas a todos los artículos de la Constitución. Entonces nadie podría decir de que formábamos parte de una suerte de inmovilismo y que la Constitución está estancada desde el año 80 en adelante, o si se quiere, digamos, del 2005, que en estricto rigor es el momento en que la actual Constitución ha sido modificada integralmente o prácticamente, digamos, en todos sus capítulos. Nosotros siempre hemos estado disponibles para discutir esos cambios en el contexto de lo que es la ley, en el contexto de lo que es la Constitución. Y por lo mismo fuimos muy contrarios a la convención que terminó afortunadamente con un rechazo del 62% el 4 de septiembre del año pasado. Y la verdad es que nosotros nos opusimos muy firmemente a que se intentara nuevamente de reformar esa Constitución al día siguiente, aunque específicamente, digamos, el 5 o 6 de septiembre del año pasado, se convoca a una reunión a todas las fuerzas políticas. Nosotros efectivamente participamos de esa reunión, pero al poco andar nos dimos cuenta de que se quería crear una nueva institucionalidad. Esa institucionalidad nosotros la vinculamos directamente, o más bien ese contexto lo vinculamos con lo que había ocurrido el 18 de octubre del año 2019, en vista de que una de las cosas más graves que ocurrieron, aparte de las barricadas, incendios, saqueos, estaciones de metro destruidas y todo lo que ocurrió de Arica a Punta Arenas, fue el desmoronamiento de las instituciones. Fue el daño profundo, en algunos casos medular, que se le hizo a las instituciones, dentro de ellas el Congreso Nacional. Uno de los órganos y poderes tradicionales del Estado estaba prácticamente en el suelo desde el punto de vista de su prestigio, y el insistir con una lógica de crear una institucionalidad paralela para hacer lo que efectivamente los parlamentarios están llamados a abordar, que son las reformas constitucionales, no nos parecía bien. Bueno, por cierto, nosotros no seguimos en esa mesa, se avanzó por parte del resto de los actores políticos, se reformó la Constitución y desde el momento que reformaron la Constitución y se habilitó un proceso y se convocó, digamos, una nueva elección, nosotros tuvimos que hacernos una pregunta como Partido Republicano. Si efectivamente este proceso al cual se nos está convocando va a terminar en una nueva constitución o podría eventualmente terminar en una nueva constitución, ¿queremos estar adentro de esa discusión o queremos estar afuera? Y la verdad es que la inmensa mayoría, por no decir la unanimidad de todos quienes estaban, digamos, en la toma de decisiones, en las distintas bancadas, en las distintas instancias, digamos, del partido, no tuvieron duda alguna y nosotros tenemos que competir. Y competimos de Arica a Punta Arenas presentando a nuestros mejores candidatos, 72 candidatos en todo Chile. Tuvimos un muy buen resultado, fuimos muy cautos en no celebrar, y aprovecho de comentarle, Freddy, por qué. Porque mucha gente nos decía que como que quedaron medios para adentro con esto de que con ese resultado histórico no celebráramos. La verdad es que nosotros fuimos a decirle a las personas que queríamos representarlo. Y la representación iba de la mano con un mandato, y el mandato tiene que ver con mejorar la calidad de vida. Al final del día las personas no hacen mucha diferencia en ese sentido. Lo que quieren es que los representen para brindarles una mejor calidad de vida. Y esa mejor calidad de vida, evidentemente en el contexto de un debate constitucional, no se logra, no se alcanza, sino cuando ello surte efecto. Y por lo mismo, en el fondo, preferimos decirle a las personas, mire, no estamos entrando a la lógica de que porque ganamos una elección creemos que las cosas cambiaron. Pero bueno, empezó el trabajo constitucional. Han surgido, por cierto, muchas voces que siempre frente a la disyuntiva de si es que corresponde, digamos, estar en el debate constitucional o no, ese debate nosotros ya lo superamos hace un tiempo. Es legítima la discusión, sin ninguna duda. Es natural que algunas personas dijeran, mire, pero es que lo que pasa es que no debieron participar. No, bueno, esa es una posición. Otra posición es ver cómo al frente de tus narices, sin haber participado, te terminan cambiando las reglas del juego del país, y uno al final del día, por muchas
seminarios académicos y discusiones, digamos, en algunos centros de estudio se puedan hacer, la verdad es que las cosas seguirían pasando sin que nosotros hubiéramos sido actores relevantes. Ese fue el ejercicio que hicimos. Y asumieron nuestros representantes. Este proceso está dotado de 2 etapas. La primera de ellas trabajaba un grupo de expertos que eran mandatados por el Congreso Nacional, como muchos otros trabajos legislativos que se encomiendan, digamos, al ejercicio de personas que manejan, digamos, las materias desde el punto de vista de las distintas disciplinas, pero quienes sancionan efectivamente son las personas que fueron electas para lo mismo. Nosotros fuimos súper claros en decir, mire, si se tratara de quedarnos con el texto de los expertos, por supuesto que prefiero la Constitución vigente, me tocó incluso personalmente señalarlo, pero representando a la inmensa mayoría de las personas que confiaron y que confían en el Partido Republicano. Y lo decimos o sea, es dable, es factible decir que efectivamente preferimos la Constitución vigente versus el texto de los expertos, porque lo entendemos como un trabajo, un anteproyecto sobre el cual se debe trabajar y se debe presentar lo que efectivamente va a darle contorno, va a darle forma al resultado final, que es lo que vamos a conocer en diciembre. O sea, lo vamos a conocer antes, pero va a estar a disposición, digamos, de los chilenos en diciembre para aceptarlo o rechazarlo. Y efectivamente, si es que uno ve esa estructura propuesta, recoge en general lo que uno podría considerar la misma estructura de la Constitución que hoy día se encuentra vigente, incluso desde el año 1925 en adelante, las distintas constituciones más o menos, digamos, reflejan el mismo espíritu, una parte dogmática, otra orgánica, equilibrio entre los poderes del Estado, separación, digamos, desde el punto de vista de su estructura dentro del texto constitucional de cada uno de los órganos más importantes, los contrapesos necesarios que deben existir entre unos y otros, un catálogo de derechos fundamentales, en fin, o sea, desde el punto de vista de la estructura, efectivamente tiene una aprobación o pasa, digamos, el filtro, bueno, por de pronto comparándolo con el anteproyecto pasado, que era nada menos que una hoja en blanco, por supuesto que es bastante más factible trabajar sobre esto. Pero lo importante, y acá quería llegar, Freddy, quería llegar precisamente al trabajo minucioso, profundo que hicieron los consejeros republicanos al presentar 400 enmiendas, en donde en primer término se buscaba un alto elevado, o sea, un elevado estándar constitucional, una seriedad en cada una de las disposiciones de los preceptos constitucionales que se pretenden poner a votación desde el próximo lunes en adelante, para efectivamente convertir esta Constitución en una mejor alternativa que la Constitución vigente. Nosotros nunca hemos perdido de vista la gran comparación que efectivamente tenemos que hacer, o sea, la gran pregunta que tenemos que respondernos como chilenos en diciembre es si es que el texto que se va, digamos, a poner a disposición para que votemos es mejor o no supera, digamos, el texto que hoy día tenemos vigente en la Constitución del año 2005, 80-2005. Y eso si es que me preguntan y dedicándome, digamos, al ejercicio del derecho constitucional, efectivamente creo que si es que se aprueban las enmiendas podríamos decir con certeza de que estaríamos frente a un texto que genera un antes y un después en la manera en que se enfrenta la seguridad en Chile, que establece de mejor manera el equilibrio entre los distintos poderes del Estado, que dota, digamos, de atribuciones que hoy día no cuentan los distintos poderes que creo podrían generar, digamos, una mejora en el país desde el punto de vista de la modernización del Estado y tantas otras cosas. Hay quienes en el fondo se quedaron un poco en la disyuntiva y se me había olvidado explicar, la antesala del trabajo de los expertos, que eran estos famosos 12 bordes. Los 12 bordes, tal como lo dijimos en más de una oportunidad, si es que hubieran sido el contorno para una mayoría de izquierda, y de izquierda tan
tan intensa como la que hoy día gobierna, por cierto que habría sido la destrucción de Chile. Y habrían aprovechado eso para efectivamente generar, digamos, o darle un relleno que podría haberle hecho mucho daño al país. Como no fue así, como efectivamente las ideas, particularmente de derecha, son mayoría y hemos tomado con mucha responsabilidad esa mayoría, la verdad es que esos 12 bordes no hacen más que efectivamente fijar un poco el contorno en función de lo que hoy día se encuentra vigente. Hay que recordar que buena parte de ellos lo que hace es decir, mire, no va a pasar lo mismo que en la convención pasada, de que propusieron incluso hasta generar tantas naciones como pueblos originarios hubiera, sino que en el fondo tenía que circunscribirse a algo que no sea, digamos, más propio de la tradición constitucional chilena. Y así fue. Efectivamente ha sido un desafío el tenerlos a la vista y presentar, digamos, las enmiendas que se han presentado, pero con un buen trabajo hecho por todos los consejeros, por un equipo de abogados que ha estado muy involucrado en hacer, digamos, una buena propuesta. Creo que efectivamente se ha logrado ese propósito. Y lo que vamos a tener ahora que considerar es si es que efectivamente de aprobarse esas enmiendas, es si es que ese texto final es mejor que el que hoy día está vigente. Dicho eso, interrúmpanme si es que hay preguntas, por favor. Dicho eso, Freddy, lo que ocurre es que se nos genera un escenario que es relativamente distinto, porque la comparación natural que les acabo de señalar entre el fruto del trabajo del actual Consejo Constitucional, en donde efectivamente hay una mayoría de consejeros republicanos que sumados, digamos, a los de Chile Vamos, juntan los 2/3 del Consejo, es mejor, igual o peor que la Constitución vigente. A eso hay que agregarle un pequeño detalle, que es que efectivamente la comparación que está en la mente de quienes ya tomaron la decisión, la izquierda más dura tomó la decisión, por cierto, de que esta no va a ser su propuesta constitucional, no se sienten para nada cercanos a establecer mayores herramientas constitucionales para perseguir y sancionar de mejor forma el crimen organizado, el narcotráfico, particularmente el terrorismo y tantas otras cosas que desde el lunes en adelante vamos a empezar a dar a conocer en la medida que se vayan aprobando las enmiendas. Obviamente que el Partido Comunista y prácticamente todo el Frente Amplio van a desahuciar el proceso y van a llamar a votar en contra. Eso es natural, si es que uno entiende más o menos lo que hay detrás de sus ideas y lo ajeno que les va a significar, digamos, una propuesta con estas enmiendas aprobadas. Pero el tema es que, tal como lo han dicho en algunos medios de comunicación y lo han dado a entrever en el debate constitucional, ellos aspiran, digamos, a que en el Congreso actual, en los 2 años que quedan de gobierno del presidente Boric, y aprovechando la disyuntiva de que se le cambió el quórum de reforma a la Constitución actual, van a efectivamente a aprobar un texto distinto del que nosotros propongamos si es que gana efectivamente el rechazo o la posición en contra, digamos, del texto de diciembre. Y van a ser, por cierto, una propuesta constitucional muy en la línea de lo que mandata la gran mayoría de las personas de izquierda que hoy día se encuentran en el Congreso Nacional. Pese a que uno podría decir este es el Congreso, entre comillas, más de derecha que pueda existir si es que uno ve las últimas legislaturas, sigue teniendo una carga muy significativa más en el plano del Frente Amplio y centro-izquierda. Sin duda, digamos, si es que uno considera las personas de centro que a veces están en un lado y a veces en otra, logran ese quórum y el resultado, digamos, de ello sería bastante peor de lo que uno se podría llegar a imaginar, cosa de ver las reformas constitucionales que han presentado durante estos 2 años para entender cuáles son las aspiraciones de esos parlamentarios, particularmente los de izquierda, Fede. Ok, clarísimo. Una pregunta, Arturo. Luego del resultado del pronunciamiento de la Corte Suprema respecto de la admisibilidad de las propuestas que hizo de la incorporación, en el fondo, de nuevos capítulos, ¿qué tan sólida ves tú
el conglomerado nuestro, ya por sumarnos ahí, los republicanos y Chile Vamos específicamente, como para lograr las mayorías necesarias y poder estampar las propuestas? Yo he visto, Freddy, he seguido bien de cerca el trabajo constitucional y he visto una muy buena relación, un muy buen trabajo en conjunto, obviamente con acentos que son naturales de distintos proyectos políticos, digamos, pero en términos generales, cuando uno está construyendo una constitución, uno no va al detalle y en la estructura de las enmiendas y del tenor que se espera tenga una propuesta que sea mejor que la constitución actual. Efectivamente hay un amplio consenso entre las bancadas de Chile Vamos y la del Partido Republicano. Tú me preguntaste algo importante entre medio. Me mencionaste en la presentación que hicieron en los de izquierda, las bancadas de izquierda en la Corte Suprema. Y eso fue en el fondo la razón final por la cual estoy convencido de que el Partido Comunista está ya derechamente a votar en contra, está llamando derechamente a votar en contra. Por de pronto hay una convocatoria para el día de mañana que ya trascendió, digamos, en los medios de prensa, que un grupo de ex convencionales, tía Pikachu incluida, y otras personas están derechamente, Daniel Jadot, el alcalde de Recoleta y otros más, están llamando a votar en contra. O sea, ni siquiera están esperando, digamos, que se aprueben las enmiendas para demostrar su lejanía, digamos, con el texto. Ellos asumo que entienden que gran parte de las enmiendas se van a aprobar. Y la presentación en la Corte Suprema, en donde ataca el corazón, no de las ideas, porque las ideas las podíamos recoger y podían estar igual como dentro de los preceptos constitucionales que terminen siendo aprobados, pero sí la estructura, que ayuda mucho a entender que esta es una constitución que va a poner el foco en la seguridad. Es decir, le está dando al final del día un mandato a todos los órganos constitucionales para que la labor, la función, nunca descuide el llamado o el mandato principal que la Constitución tiene, que es, número uno, darle mayor seguridad y la protección necesaria a las personas para que podamos realizar nuestras propias vidas. Al final uno podría decir, pero estos republicanos están rayados con el tema de la seguridad. No, lo que nosotros decimos es que vamos al plano económico. El otro día hablaba con un grupo de emprendedores. Los emprendedores, lejos de hablarme de medidas o de políticas públicas que digan relación con tener una tabla de impuestos distinta a la de las grandes empresas, por ejemplo, que es una gran aspiración que siempre tienen, o que en la medida que vayan creciendo su tamaño puedan ir teniendo normas más aplicables a las grandes empresas. No, lo que más quieren para poder hacer su trabajo es tener seguridad, saber que pueden abrir a la hora que cotidianamente abrían antes del 18 de octubre, incluso un poco antes también, saber, digamos, que van a poder volver a sus casas pese a que esté oscuro. Esa es la tranquilidad que se necesita. Te pongo el ejemplo nomás del mundo del emprendimiento, porque siempre son actores relevantes, pero esto extrapólalo a lo que sea. Cómo una persona, una familia que encontró un proyecto educativo ideal para sus hijos, que responde a su espiritualidad o nada que ver, quizás a su vocación o especial interés, digamos, en desarrollar el potencial artístico que pueda tener uno de sus hijos, y lo matricula en un colegio que le queda relativamente lejos y lo tiene que desechar simplemente por temor, digamos, a los trayectos que ese niño tenga que hacer todos los días, digamos, para llegar al lugar de estudio. Eso no puede ser. Entonces, ¿por qué le pongo tanto énfasis en esto y por qué creo que es el corazón de este proyecto constitucional? Porque sin seguridad no se puede ejercer ningún tipo de derecho fundamental. El rol en el fondo que uno siempre, cuando analiza los derechos de defensa, los derechos de prestación en el catálogo de derechos fundamentales, uno le asigna la vida, es decir, obviamente que es el pilar fundamental, que por cierto sigue siendo. Bueno, hoy día, tal cual están las condiciones en Chile, hay que agregar otro que es más bien práctico, pero que es requisito esencial, digamos, para el resto, que es que podamos tener la libertad personal de trasladarnos de un lugar a otro, de cerrar nuestra puerta y dormir tranquilos sabiendo que no va a entrar alguien a nuestra casa, de que nuestros hijos, en el fondo, mientras no están siendo supervigilados por nosotros, están seguros, y de tantas otras cosas que al final del día van carcomiendo la calidad de vida
mucho más que el daño que puede hacer una mala política pública en materia previsional, en materia de salud, en materia de educación, mucho más que una mala decisión, digamos, de algún alcalde que no entiende, digamos, cuáles son las necesidades de su gente. En fin, no hay nada que sea más relevante que esto, y eso es lo que nosotros llamamos el principio de la reconstrucción de Chile. Darle una constitución que establezca en el centro, en el corazón de nuestro ordenamiento jurídico, el mandato a todos y cada una de las autoridades, que lo primero es darle seguridad a los chilenos. Correcto. Tomás, y ya está que corta la wincha, mi amigo, ahí por Hola, Tomás. ¿Estás muteado? ¿Estás muteado? Arturo, gracias por estar con nosotros en el Foro de Chillán 2023. Y 2 puntos para una pequeña reflexión adicional de lo que ya nos has presentado. El primero, ¿cómo ves tú en el concierto internacional? No necesito que sea muy específico, pero ¿cómo ves esta tendencia a un movimiento más conservador en muchos lugares del mundo? Y lo otro, que creo que es más importante también, ¿cómo le hablarías tú a esos que son indecisos, que todavía no están seguros, para que se acerquen a las ideas del Partido Republicano de Chile? Sí, lo primero es primero entender un fenómeno que hay que tener cuidado, porque a veces con poca información tendemos como a emparejar, a simplificar, digamos, el análisis. Siempre los chilenos no hemos sido muy buenos para seguir las noticias internacionales. Basta ver el poco espacio que se le da a los noticieros, o que se le daba, digamos, desde siempre, el espacio en los noticieros para seguir la política internacional. Eso está evidentemente relacionado, digamos, con el interés que nosotros, los chilenos, en el día a día, o el tiempo que le destinamos a hacer los análisis y cálculos políticos en general. Dicho eso, efectivamente vemos distintos fenómenos que están ocurriendo en distintas partes del mundo, en donde ideas evidentemente asociables a una derecha clara y nítida están siendo mayoritarias. Eso es una muy buena noticia. Es una muy buena noticia que celebramos, que destacamos, y en muchos de los casos esperamos y les enviamos, digamos, señales de éxito a quienes estén dando esas batallas en distintas partes del mundo, pero en ningún caso significa que los proyectos son exactamente los mismos. En ningún caso significa de que las personas pensamos exactamente igual, o los partidos políticos que hay detrás de esas candidaturas tienen, digamos, una misma bajada en el plano de las ideas. Habrá cierta coincidencia, efectivamente, y es ahí a donde quería llegar, Tomás, y esa coincidencia está más bien dada en lo que históricamente ha separado o ha distinguido a la izquierda de la derecha, que es en el rol que nosotros le damos en el contexto de la sociedad al Estado versus a la sociedad civil. Nosotros, en términos generales, siempre vamos a tender a darle una mayor participación, un rol más protagónico a la sociedad civil en términos generales. Desde la derecha, nosotros, cuando alguien, simplificando el análisis y el debate, dice creemos en la libertad, que es muy cierto, creemos en la libertad, lo hacemos porque confiamos en que quién más que la persona sabe cuál es el destino, cuáles son el propósito o el objetivo que va, en definitiva, lograr una mayor realización en esa misma persona. Mayor realización que es correcto, digamos, señalar de que en definitiva se habla, digamos, de la mayor felicidad de la persona. Entonces, por eso nosotros somos tan incisivos y tan directamente enfáticos o promotores de que, por ejemplo, la familia se debe fortalecer, porque en los tiempos particularmente, digamos, de la crianza y los primeros momentos en donde uno depende mayormente de su familia, ¿quién más que los padres, por de pronto, pueden tomar las decisiones en función de qué es lo mejor para un hijo? Y si es que nosotros salimos de esa esfera de protección, y por lo mismo en el fondo hay una serie de normas en un ordenamiento jurídico que le pone un bloque, una muralla, un muro al Estado para que no pueda entrometerse en las decisiones que está tomando una familia para con los integrantes de ese núcleo.
Lo mismo cuando uno sale de la familia, uno se va al contexto, digamos, de una organización, lo que llamamos los cuerpos intermedios, las organizaciones intermedias entre la persona y el Estado. Nosotros somos muy enfáticos en señalar y en defender la autonomía de esos cuerpos. ¿Por qué? Porque al estar la persona dotada de inteligencia y de voluntad, lo que necesita simplemente es la libertad para que, de acuerdo, digamos, a esos dos atributos que son únicos y exclusivos del ser humano, pueda alcanzar un mayor grado de realización. ¿Y cuál es la principal amenaza que tiene esa organización? En donde, junto a otras personas, uno va buscando sus propios fines específicos. Es el Estado. Y es el Estado, más aún si es que uno le agrega cuando está dotado, digamos, de una connotación, quien administra, quien gobierna el Estado, con una ideología, digamos, que no es neutra, que apunta, digamos, a instalar una manera de pensar, de hacer las cosas, que en casos más extremos, como lo que vemos muy presente en Chile y en otros países, pretende la conducción del individuo, el control del individuo propiamente tal. Por eso nosotros somos tan claros en defender esos puntos. Y esos son precisamente los que uno va encontrando como vasos comunicantes con los otros ejercicios internacionales que se están haciendo. Cuando uno entra al área chica, uno se va a encontrar que hay una cantidad de diferencias muy profundas. En el plano, por ejemplo, de los valores cristianos, que para nosotros como republicanos son muy importantes. Por cierto que van a encontrar diferencias muy agudas con lo que pueda estar pasando en otras partes del mundo, pese a que tenemos una gran coincidencia en la manera en que nos defendemos de esta intención, digamos, del Estado de entrometerse en todo. Traté de englobar en la respuesta la segunda también, porque tú me preguntabas por qué tendrían que fijarse en nosotros. Traté de hablar en ello de cuál es el motor de lo que nos mueve en el plano de las ideas, pero me gustaría agregarte algo más, Tomás, que tiene que ver con la forma de hacer política. A nosotros el otro día se destacaba en una encuesta que se hace todos los años de un centro de estudios, la encuesta CEP. Se destacaba en el fondo que los chilenos nos prefieren mayoritariamente como partido político. Eso lo tomamos con mucha humildad, pero muy contentos también, por cierto, que da gusto que te reconozcan cuando hacen las cosas bien. Pero ¿qué es lo que vemos que hay detrás de eso? ¿Y qué es lo que vemos que hay detrás de la elección del 7 de mayo? Nos da la impresión, acá hemos hecho un ejercicio muy profundo de análisis y llegamos a la conclusión de que más allá de compartir todas y cada una de nuestras ideas, los chilenos lo que están viendo es coherencia entre lo que decimos, lo que dicen nuestros principios, nuestros valores y lo que en definitiva hacemos. Mira, te pongo un ejemplo quizás totalmente contraintuitivo, pero el hecho de que a 25 días de una elección tan importante como la que tuvimos el 7 de mayo, nuestros parlamentarios hayan sido tan claros y nítidos en oponerse a una mala política pública para este momento en Chile. El día de mañana habría sido muy buena, como es la reducción de la jornada laboral. Nos encantaría llegar a las 35 horas semanales que tiene Francia, por ejemplo, pero veamos qué es lo que logró hacer Francia para que durante menos tiempo los trabajadores tengamos una mayor productividad. Y creemos que con las condiciones en que está la economía en Chile, por supuesto que no era el momento. Me doy la vuelta larga para explicar que eso que mayoritariamente era muy popular y que nosotros estuvimos en este caso en la vereda impopular, al final termina siendo muy reconocido. ¿Y cómo es esto? ¿Cómo es esto que la gente te valore por algo que no representó lo que tú querías en ese minuto? Claro, es que valoran que le hables con la verdad, valoran que uno sea coherente. Si uno dice que nos gustaría llegar a eso, pero nos falta todavía, la gente valora eso. Eso lo vimos en la elección presidencial, cuando José Antonio Kast, diciendo que iba a reducir el impuesto de primera categoría en 10 puntos, en 2 puntos el IVA, y que iba a privatizar Codelco y tantas otras cosas. Te pongo ejemplo en el plano económico que no hemos hablado. Lo dice para una persona tradicional de derecha, sería un escándalo que dijera todo eso más encima junta, en una misma frase, pero no. Los chilenos en el fondo terminaron favoreciendo y privilegiando ese proyecto político cuando había 9 en primera vuelta, 9 proyectos políticos desplegados. Entonces, el entrar a la ofensiva
y mira bien lo que digo, el entrar a la ofensiva con tus ideas, con las ideas que tradicionalmente reflejan una mente de derecha, una persona que se siente identificada con ideas de derecha, y que durante tanto tiempo nos dijeron que nos teníamos que avergonzar de esas ideas, y de repente llega un proyecto político que te dice no hay nada que avergonzarse, todo lo contrario, si esas son las mejores ideas para Chile, esas son las mejores ideas en el fondo que nos podrían sacar de la mediocridad en la que estábamos y proyectar, digamos, nuestra vida a una mejor calidad de vida. Esa es la novedad que yo creo ha hecho gancho en las personas, y gracias a Dios en el fondo está generando un buen resultado en el partido, y esperamos que todavía quienes se quedaron con la caricatura que nos tratan de construir logren identificar en esto que te acabo de decir un valor como para fijarse en nosotros. El último punto antes de dejarte con Freddy, Arturo, tu pensamiento, sea bueno, sea negativo, sea neutral, como quieras exponerlo, estás en completa libertad. Una iniciativa como esta, como el Foro de Chillán, que pretende unir muchas voces para levantar más fuertes las voces de la libertad. Yo creo que lo que están haciendo es muy valioso. Creo que el poder dar una plataforma y también mostrarnos a quienes vivimos muy encerrados en la lógica de tu propio país, el que en otras partes del mundo se está dando la misma pelea, se está saliendo de la lógica de esconder las ideas de libertad, sino que todo lo contrario, se está saliendo, digamos, a la ofensiva con ellas, hace que primero se retroalimenten, digamos, los proyectos que puedan haber en distintas partes, pero al mismo tiempo es una señal de esperanza para las personas que lo que quieren es libertad, lo que quieren es en el fondo el que haya personas valientes que levanten las banderas que durante mucho tiempo se han tenido guardadas en un closet. Es ahí en donde me da la impresión de que ustedes están aportando un grano de arena que es muy valioso, y los animamos a que puedan seguir haciéndolo en el tiempo. Muchas gracias. Gracias, Arturo. Una última pregunta, y te voy a sacar a la parte más peliaguda de la cancha casi, si no es inconveniente en todo caso, pero una visión tuya respecto a la profundidad, las consecuencias, y bien acotado nomás, de la importancia, de la real importancia que tenga la salida del ministro Jackson. No, nada peleagudo, porque efectivamente es realmente increíble lo que está pasando en Chile. Obviamente que uno, siendo responsable, uno no puede andar atribuyendo delitos ni nada por el estilo. Entonces yo creo que esa no es la razón por la cual en el fondo fue tan conveniente para Chile el que saliera este ministro. Va por otro lado, va por el lado de que se quiera, con o sin justicia, al final del día, todas las malas prácticas o las cosas reprochables que han ido ocurriendo este último tiempo para la ciudadanía, para la opinión pública, han ido a parar, digamos, a la lógica que se representa en la persona, digamos, del ministro, del exministro. Insisto, puede ser injusta la relación, la vinculación con los casos de corrupción que están habiendo, vinculación que obviamente no se hace, no hicieron los parlamentarios en la presentación o en el anuncio, digamos, de la acusación constitucional, sino que está más bien dada, digamos, por el partido que él representó, está más bien dado por el rol que le tocó en su primera cartera, contribuyendo a la flexibilización de los controles internos que habían en el país, y tantas otras cosas. Yo creo que a él le jugó muy en contra esta lógica de hablar desde una perspectiva supuestamente moral superior. Eso le hace mucho daño, le hizo mucho daño, y le permitió a todos prender una señal de alerta diciendo, mire, alguien que nos viene a hablar acá desde un pedestal es por algo que lo hace, digamos. Yo creo que fue bueno para Chile que saliera. Lejos de lo que piensa el gobierno, eso en ningún caso va a frenar el trabajo de fiscalización muy profunda que está haciendo la bancada republicana en la Cámara de Diputados.
Siguen en estudio otras acusaciones y siempre, digamos, están los diputados ejerciendo las atribuciones constitucionales que tienen en materia de fiscalización. Y el caso, digamos, del ministro, claro, uno podría decir, si hubiera salido antes, habría sido mejor para el país. Puede ser, pero al menos, digamos, renunció. Una pregunta que, si bien no me la hacías tú, pero me adelanto. Muchos nos decían, bueno, pero siendo esta persona tan negativa para el desarrollo de la política y particularmente, digamos, en el ejercicio de la actual administración, ¿por qué sacar la acusación constitucional cuando él renuncia, pese a que uno podría seguir efectivamente? Bueno, lo que ocurre es que acá se confunden los planos. Una acusación política lo que busca precisamente es la destitución de la persona. Tiene anexada, digamos, una sanción adicional que es la imposibilidad de ejercer un cargo público, una función pública, es bien amplio, durante 5 años. Pero la verdad es que la principal razón por la cual en el fondo se activa o se gatilla una acusación constitucional es para que alguien que tiene atribuciones constitucionales no las pueda seguir ejerciendo, es decir, sea destituido. Eso, por cierto, se logra con la renuncia de la misma manera. Y para ser franco, las personas que estaban dispuestas, muy probablemente para votar a favor de esa acusación constitucional, tanto en la Cámara como en el Senado, desde el momento que ya no existe esa destitución, porque ya en términos prácticos el efecto de la misma ya se produjo con la renuncia, obviamente no habrían votado a favor. Entonces no tenía ningún sentido al revés. Habría sido leído como una suerte de triunfo del ministro el que se rechazara esa acusación y podría haber sido un balón de oxígeno para sus próximas aventuras políticas. Yo creo que tal como ocurrieron las cosas está bien. Confiamos muchísimo nosotros en el rol y en el ejercicio del mismo de cada uno de los diputados de la bancada republicana. En esto se actuó muy de la mano con las bancadas de Chile Vamos. Yo creo que para estas cosas es muy importante que tengan una coordinación importante entre ellos. Correcto. Y una última pregunta, Arturo. Vimos nosotros que están... se bajó la acusación constitucional. Eso estamos claros, está muy bien explicado. Todas las personas que tengan una precisión de esto podrán tener diferentes opiniones ahí si debió haberse hecho o no debió haberse hecho. Pero más allá de eso, yo quería preguntarte que vimos una declaración del Partido Republicano que, sin perjuicio, que se baja la acusación constitucional, pero se va a buscar la aplicación de medidas administrativas y penales en el caso de haberla. ¿Es así? Bueno, por supuesto, esto se me fue decirte eso. Esta es una acusación política, un juicio político. Las investigaciones administrativas y penales, por supuesto que siguen. De hecho, una de ellas, la penal, está impulsada directamente por parlamentarios de nuestra bancada. Ellos son los querellantes y ellos van a seguir adelante en eso sin ninguna duda. Es importante el tener claro en el fondo que las atribuciones, las herramientas constitucionales, nuestra bancada, los diputados, las están cumpliendo teniendo a la vista todas las consecuencias que tienen. El uso excesivo, como han tratado de instalar, que no es tal, también se tiene a la vista. O sea, efectivamente, el estudio de una acusación y de los análisis de los distintos hechos que pudieran ser constitutivos de una causal empezó hace más de un mes. Empezó mucho antes del anuncio, creo que por ahí por el 3 de julio se había iniciado el trabajo de investigación. Entonces, yo quiero transmitir, aprovechando el foro, hablarle particularmente a los chilenos de que se está haciendo un trabajo serio, robusto desde el punto de vista de la argumentación jurídica que hay detrás de cada una de estas herramientas constitucionales, y estamos muy orgullosos del trabajo que están haciendo nuestros parlamentarios. Así es. Veíamos nosotros muchas aprensiones en la gente, pero con esto ya Arturo ha quedado claro. Estamos bien informados de lo que está haciendo el Partido Republicano, buscando lo que es
el cuidado de la familia, el cuidado de la fe, el cuidado de nuestras tradiciones, de nuestras instituciones, de la institucionalidad en general. Arturo Esquella, muchas gracias por acompañarnos en esta tarde de viernes en el Foro de Chillán 2023. Bien, pues muchas gracias, Tomás, muchas gracias, Freddy. Un saludo muy cariñoso a todos quienes nos están viendo, escuchando. Me alargué un poco, pero tuvimos la oportunidad de transmitir las cosas que están pasando en el país, particularmente en materias constitucionales, que es donde más profundizamos. Así que muchísimas gracias y que salga todo muy bien en el foro. Muchas gracias, Arturo. Muchas gracias.